Bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y en esta oportunidad nuevamente les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Y el título de la reflexión de esta mañana, de este martes, es el siguiente: la mejor y más importante de las relaciones. Y para eso vamos a la lectura bíblica, que en este caso nos lleva al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a leer algunos pasajes en este capítulo que tiene como título El Señor habla a Samuel. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó: «Samuel». «Sí», respondió Samuel. «¿Qué quiere?». Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy». «¿Me llamó usted?». «Yo no te llamé», dijo Elí. «Vuelve a la cama». Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy», ¿me llamó usted?». «Yo no te llamé, hijo mío», respondió Elí. «Vuelve a la cama». Samuel todavía no conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. «Aquí estoy», ¿me llamó usted?». En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: «Ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: «Samuel, Samuel». Y Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Este es el relato del llamamiento de Samuel. Este niño, este jovencito, que había sido dejado por su madre allí ante el sacerdote, el sumo sacerdote Elí de aquel tiempo en Israel. Vemos en la palabra de Dios que era un tiempo difícil en lo espiritual. Samuel dice que estaba durmiendo allá en el tabernáculo, dormía allá en el tabernáculo, estaba siempre junto a esa tienda donde Dios había prometido habitar. Y Samuel había desarrollado una relación con su líder, con el sumo sacerdote Elí. Y al desarrollar esa relación, Samuel con Elí, él creía como niño que ese tipo de relación lo hacía conocer más a Dios. El estar cercano a un hombre que conocía la ley de Dios y que le enseñaba también la misma, de esa manera lo hacía a Samuel conocer a Dios verdaderamente. Pero lo que sucedía en realidad era que Samuel tenía una relación con su líder, pero aún no había experimentado una relación personal con Dios. Hoy en día las personas desarrollan relaciones con sus líderes, desarrollan una relación con su pastor. Algunos le llaman a su líder apóstol, profeta, y dependen totalmente
de lo que ese pastor, apóstol, profeta o como se llame el título que lleve, dependen totalmente de lo que esa persona les enseñe, les transmita. Pero gran parte de esas personas son personas que no tienen una relación verdadera con Dios. Y Dios quería tener una relación personal con Samuel. Dios no estaba interesado en este momento en tener una relación con Samuel a través de un líder apóstata como lo era Elí, un hombre que iba a recibir un mensaje de juicio de parte de Dios porque nunca él había corregido como debía corregir un sumo sacerdote a sus hijos que eran sacerdotes. Entonces Dios había llamado a Samuel, pero Samuel debía aprender a relacionarse con Dios. Dios llamó 3 veces a Samuel antes de que Samuel conociera a Dios y se comenzara a relacionar con Dios. Y esas 3 veces que fue llamado por Dios, Samuel confundió la voz de Dios con la voz de Elí y fue ante Elí creyendo que era el sacerdote aquel que lo llamaba. Sin embargo, era Dios, y recién al 4.º llamado, Samuel pudo responder directamente a Dios. Recién allí, Samuel pudo comenzar a conocer a Dios. Recién allí, Samuel comenzó a tener una relación personal con el Señor. Y hay 4 puntos que podemos citar en esta oportunidad que nos hablan de una buena relación con Dios. Nos hablan verdaderamente de lo que es relacionarse con Dios de la manera correcta. En primer lugar, para relacionarme con Dios de la manera correcta como Dios quiere, debo aceptar que Dios me conoce. El versículo 6 de 1 Samuel 3 dice: Luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel no podía reconocer que era Dios el que lo estaba llamando, que lo estaba llamando por su nombre. Y recién en el 4.º llamado, él acepta el llamado de Dios. Él reconoce que Dios lo estaba llamando por su nombre, porque Dios conocía a Samuel. Muchas personas llegan a la iglesia por primera vez y escuchan la palabra de Dios y se sienten desnudados por la misma palabra de Dios, ya que revela lo que hay en sus corazones. Sin embargo, hay personas que se enojan y nunca más vuelven a una iglesia, pero hay otras que aceptan y se quedan admirados de que Dios los conozca y entregan sus vidas al Señor Jesucristo. Ponen sus vidas en las manos de Dios, como puso su vida Samuel, como puso su vida el salmista. Cuando leemos el Salmo, capítulo 139, versículo 12, en la Reina Valera 1960, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. El salmista reconocía que Dios conocía desde que él se sentaba hasta que se levantaba. Conocía en profundidad su vida.
Dios es nuestro creador y nos conoce en profundidad y sabe qué es lo mejor para nosotros. Romanos 8, 29 al 32 dice en la Nueva Traducción Viviente: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Fuimos conocidos por Dios de antemano. Como Dios le habló a Jeremías, que ya desde el vientre de su madre, Él había santificado a Jeremías y lo había dado por profeta a las naciones. Dios conoce nuestro corazón. Dios, desde antes que comenzáramos a vivir en este mundo, Él ya nos conocía y ya tenía un plan con cada uno de nosotros. Y el plan de Dios es que seamos como su Hijo Jesucristo, que nos parezcamos a Él, que seamos semejantes a Él, que seamos formados, moldeados a la medida de Cristo. En segundo lugar, cuando hablamos de tener una relación verdadera con Dios, no solamente debemos aceptar que Dios nos conoce, sino que también debemos reconocerlo como el Señor. Primera de Samuel 3:10 dice: el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo: Samuel, Samuel. Samuel dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Es lo que nos dice la versión Palabra de Dios para Todos. Samuel reconoció el señorío de Dios. Reconoció que había un líder por encima de Elí en su vida y era nuestro Dios. Como también lo reconoció Tomás en Juan capítulo 20, versículo 27 y 28 en la Palabra de Dios para Todos, dice: después le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en este lado de mi cuerpo. Ya deja de dudar y cree. Tomás le contestó: mi Señor y mi Dios. Debemos aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, reconocerlo como Señor, reconocer que ya cuando establecemos una relación con Dios, no somos dueños de nuestro camino, sino que Él es el que comienza a señorear sobre nuestras vidas. Como lo reconoció Tomás, tuvo un gesto de incredulidad Tomás, pero después reconoció abiertamente y dijo: mi Señor. Fue lo primero que dijo. Después de poder poner su dedo y mirar sus manos, poner su dedo en el costado ahí traspasado, mirar las manos, las heridas que todavía quedaban en Jesucristo. Jesús es el Señor de nuestras vidas, es el que tiene el control sobre nuestras vidas. Eso es parte de nuestra relación con Dios. Aprendemos a relacionarnos con Dios cuando lo reconocemos como Señor. En tercer lugar, para poder tener una correcta relación con Dios, debemos reconocer nuestra posición de siervo. Primera de Samuel 3:10 nos dice en la Palabra de Dios para Todos: el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes diciendo: Samuel, Samuel. Samuel dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. Él reconoció abiertamente delante de Dios que era siervo de Dios, que era un esclavo de Dios, que Dios era su amo.
Samuel primeramente solo reconocía a un líder en su vida, que era el sumo sacerdote Elí. Pero después que Elí le enseña a Samuel cómo debía relacionarse con Dios y cómo debía responder a su llamado, fue allí cuando Samuel reconoce su posición de siervo. Él no se puso a la par de Dios, ni por encima de Dios, ni vino a tratar a Dios como si fuera cualquier persona, como algunos lo tratan cuando le dicen papito, papacito a Dios. Utilizan esos términos diminutivos para referirse a Dios. O algunos hacen de la conversación que Abraham tuvo con el Señor, allá que encontramos en el libro de Génesis, intercediendo por Sodoma, que podemos negociar con Dios, que podemos colocarnos a la altura de Dios. Pero en realidad, si leemos ese relato, lo que Abraham hacía cada vez que se dirigía a Dios y le preguntaba por Sodoma y Gomorra, era un trato muy respetuoso. Él decía: Señor, tal vez soy muy atrevido en esto, pero si hay 50 o si hay 45 justos, tú destruirás Sodoma por esos 50 o 45 justos. Y si vemos atentamente el relato, se dirigía Abraham con mucho respeto a Dios, reconociéndose como su siervo. El Salmos capítulo 116, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice el salmista: Oh Señor, soy tu siervo, sí, soy tu siervo, nací en tu casa, me has liberado de mis cadenas. El salmista reconocía una y otra vez, lo ratificaba, que él era siervo de Dios. Como nosotros debemos ratificar cada día que somos sus siervos. Como Jesús nos enseña en su palabra y nos dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo de cada día debemos ratificar que somos siervos de Dios, que dependemos de sus mandatos, que estamos a sus órdenes. Y esto es lo que también se ha perdido en la cristiandad de hoy, el verdadero concepto de lo que es un siervo. Pero para relacionarnos correctamente con Dios debemos relacionarnos desde esa posición, desde la posición de siervo de Dios como creyentes. Somos hijos de Dios, tenemos a Dios como Padre. Cuando lo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pero desde allí comienza el caminar de la vida cristiana, donde somos sus siervos. Y en cuarto lugar, la característica que habla de una buena relación con Dios es la disposición que debemos tener para escuchar a Dios. Primera de Samuel 3:10 nos dice en la palabra de Dios para todos: el Señor vino, se detuvo allí y llamó igual que antes, diciendo: Samuel, Samuel. Samuel dijo: habla, Señor, tu siervo escucha. No solamente se identificó con la posición de siervo, sino que le hizo saber al Señor que estaba dispuesto a escucharlo. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 dice: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, quienes no saben que hacen mal. Cuando presenciamos un culto, vamos y participamos de un culto, no hay problema con la oración inicial, porque la hacemos nosotros.
somos los que hablamos, nos dirigimos a Dios. No hay mucho problema tampoco con la alabanza. Tratamos de seguir la alabanza, de cantarla, porque somos nosotros los que cantamos. Y muchas veces hay gente que canta para sentirse bien exclusivamente. Pero cuando llega el momento de oír la palabra de Dios, cuando viene ese momento donde ya no hay expresión de nuestra boca, sino solamente debemos prestar nuestro oído. Y con esto no quiero decir que no hay que prestar oído a las oraciones, que no hay que prestar oído a la alabanza, porque sí, debemos cantar, debemos orar con el entendimiento, sabiendo el tipo de oración que estamos haciendo, conociendo el tipo de alabanza a Dios, cántico, himno que estamos ofreciendo. Pero generalmente cuando la palabra es predicada, empieza el movimiento. En la iglesia que sea, se levantan, van al baño. En muchas iglesias los músicos directamente termina ese momento de alabanza y salen del templo dirigidos hacia el baño, impulsados, desesperados por llegar a aquel lugar para, en algunos casos, solamente mojarse el pelo. Pero también hay movimientos que se dan entre la congregación y esto nos habla de la poca disposición que tenemos para escuchar, y más cuando se comienzan a escuchar cosas que no nos agradan. Romanos 10:17 nos dice en la versión Reina Valera 1995: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no hay oído para la palabra, si no hay oído para escuchar a Dios, no hay fe. Y si no hay fe, no agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. 4 características de una verdadera relación con Dios. En primer lugar, reconocer, aceptar que Dios nos conoce. En segundo lugar, como veíamos también, reconocerlo como el Señor. Reconocer en tercer lugar también nuestra posición de siervo. Y cuarto, tener la disposición para escuchar. El libro de Apocalipsis repite una y otra vez: el que tiene oídos para oír, oiga. Y espero que tú, que has estado escuchando esta reflexión, hayas tenido la disposición para oír y puedas observar en este ejemplo de Samuel, para que tomes como ejemplo a Samuel y cómo Samuel comenzó a tener una verdadera relación con Dios. La verdadera relación con Dios es la que tenemos por medio de Jesucristo. Y tenemos este ejemplo de Samuel. Podemos tener una relación con Dios si le damos el lugar que le corresponde a Jesús, a nuestro líder o a aquel que nos discipula. Es el Señor, y los líderes, los que discipulan, deben guiar a aquella persona a tener una relación directa con Dios por medio de Jesucristo el Señor, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Oramos al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por esta reflexión que hemos compartido. Señor, que tomemos el ejemplo de Samuel, que si no hemos tenido una relación personal contigo, desde ahora en más comencemos a tener una relación contigo por medio de Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, si esa relación
que nosotros creíamos tener contigo era por medio de los líderes y de la idolatría hacia los mismos. Pero en este momento, Señor, renuncio a todo tipo de idolatría, a todo tipo de medio equivocado o errado, Señor amado. Tal vez hasta he tenido una relación, Señor, por medio de María, la Madre terrenal de Jesús, creyendo que estaba teniendo una relación con Dios. Pero la verdadera relación solo es por medio de Jesucristo. Señor, ayúdame a seguir el ejemplo de Samuel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has escuchado esta reflexión y quieres saber más sobre la palabra de Dios, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y nos contactaremos contigo. Te habló el pastor Hugo Ramini, tu servidor, y que Dios los bendiga a todos aquellos que han podido tener acceso a esta reflexión. Y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Que el Señor nuevamente los bendiga a todos.